Buenos días, sean bienvenidos a esta segunda clase que tiene que ver con la materia de psicología general. Quien les habla, su facilitadora Estefanía Vivas, y pues estará compartiendo el día de hoy con ustedes sobre esta continuidad de la materia relacionada con las corrientes psicológicas. Entendiendo que este proceso es importante conocerlo debido a que algunas corrientes que nosotros manejamos o que se van a ver en esta clase son utilizadas durante este proceso de desarrollo de lo que es a nivel educativo. ¿Sí? Entendiendo por corrientes psicológicas que son enfoques teóricos que estudian la mente humana y el comportamiento, pero está basado en teorías, en principios y métodos que son importantes en el enfoque, en estos enfoques de forma común. Ajá. Empezamos a conocer, son diversas corrientes que pues, se manejan y en este caso vamos a hablar sobre el funcionalismo. El funcionalismo, pues, es una escuela que se considera la combinación de la ciencia, la preocupación por lo práctico, el énfasis en el individuo y la teoría de la evolución. Tiene sus inicios a finales del siglo XIX y se dio a conocer con la publicación del libro Principios de la Psicología de James. Esta escuela, pues bueno, era anterior a lo que era estructuralismo, ¿sí? Entonces es importante conocer por qué empiezan estas corrientes con lo que es el funcionalismo. Se considera que la conciencia de las personas como una corriente que está en un continuo cambio, es decir, estas personas obtienen mucha información y pues ellas pues van cambiando a medida que se van aprendiendo muchas situaciones nuevas. Los autores de esta corriente, a partir del particular interés que tiene en conocer el porqué de los procesos mentales, empiezan a preocuparse por la motivación. Para ellos, eh, la motivación forma parte fundamental para poder conocer qué es lo que impulsa a las personas a moverse para poder satisfacer esas necesidades importantes durante su desarrollo evolutivo. Recordando que la psicología pues, es el estudio de la mente y el estudio del comportamiento del ser humano. Entonces, el funcionalismo se preocupaba más por saber cómo funcionaba esa conciencia, qué era lo que lo llevaba a esa persona a motivarse para poder realizar todas esas actividades que pues, iba a desarrollar la persona. Algunas características del funcionalismo, pues bueno, nos habla sobre de que se opina a lo que consideraba la búsqueda inútil de elementos de la conciencia. Pretende conocer la función de la mente en lugar de proporcionar una descripción estática de ella. Es decir, considera más importante que los procesos mentales tienen como función ayudar al organismo a una adaptación a ese entorno. Considera la psicología una ciencia práctica y buscan aplicar sus descubrimientos en la mejora de la calidad de vida. Es decir, que pues busca que la persona pueda entender que cómo está funcionando en este instante para poder mejorar todo lo que está desarrollando durante su vida. Tiene gran interés en el porqué de los procesos mentales, porque pues pretende conocer cómo la voluntad de un organismo actúa de manera diferente en un mismo entorno a medida de que pues estas necesidades del sujeto van cambiando. Considera la introspección como una de las muchas herramientas válidas de investigación, es decir, que es importante cómo la persona pues ella misma se evalúa para saber cómo está funcionando y valora las diferencias individuales, debido a que pues en el funcionalismo se está interesado más en lo que hace diferente a los organismos, en lo que tienen en común. ¿Ok? Ahora pues vamos a hablar lo que es el estructuralismo. El estructuralismo fue el principal encabezado por Tigner, ¿sí? Quien fue el que pues habló sobre lo que era el estructuralismo. Y pues este se enfocaba más aún en lo que era la introspección de lo que
el método pues, que podía usar y las herramientas para obtener toda esa información. ¿Ok? Entonces, el estructuralismo presenta una serie de postulados básicos, que son las sensaciones, son procesos mentales elementales. ¿Ok? Es decir, todas las emociones para él eran más importantes que lo que podía pensar. Hay dos factores determinantes en todo elemento físico, que es la cualidad y la intensidad. Para el individuo o para el estructuralismo era más importante saber cómo esa cualidad o esa emoción que iba a desarrollar, a niveles o a qué grado se estaba dando esa emoción. El conocimiento siempre ha de ser empírico, es decir, siempre ha de ser totalmente natural para poder expresar lo que se está diciendo en el momento. La mente y la conciencia eran el campo de estudio de la psicología, que es lo que se hablaba anteriormente. Sin embargo, actualmente no solamente es la mente y la conciencia, sino que también lo que es el comportamiento. Pero el estructuralismo se basaba más que todo en lo que pensaba la persona para poder expresar esas emociones. La introspección era un método válido, ¿sí? Pues para la persona podía expresarse a través de lo que ella misma podía evaluarse. La mente y el cuerpo eran sistemas paralelos, es decir, todo lo que yo pienso lo traslado con mi cuerpo y pues era inmediatamente la respuesta que se daba. Las principales características del estructuralismo, pues bueno, vienen dadas a través de experiencias del ser. ¿Ok? Esto pues se pueden estudiar a través de respuestas inmediatas que se dan de una misma manera. Por ejemplo, el qué para catalogar los elementos mentales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy observando o qué es lo que estoy percibiendo para poder tener una respuesta? El cómo, pues responder a las preguntas de cómo se combinan estos elementos mentales. El por qué, pues para realizar una búsqueda de las correlaciones neurológicas de los sucesos mentales. Y todo esto pues va relacionado con aquellos elementos o aquellas imágenes, o aquellas sensaciones que nosotros pues vamos a percibir, ¿ok? En el momento que pues bueno, vemos imágenes, vamos a ver la calidad, la intensidad, la duración, la claridad y la extensión de eso que estamos observando, lo vamos a llevar al qué, o sea, qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos canalizando y el por qué es necesario tener esa relación a nivel neurológica para poder expresar. Igual con las sensaciones que vienen dadas las emociones, cuál es la calidad de las emociones, la intensidad, cuánto puede durar, cuál es su extensión, y esto pues van a variar de acuerdo si es agradable o desagradable. Y para las afecciones, de igual manera, cuál sería la cualidad, cuál sería la intensidad y cuál sería la duración. El estructuralismo, pues para él con anterioridad eran 4.000 las sensaciones o las emociones que existían a través del ser humano. Sin embargo, pues bueno, esto es un estudio más a fondo relacionado con lo que tienen que ver las emociones, ¿sí? Para poder nosotros identificarlas y conocerlas de qué es lo que estamos pues entendiendo en base a las sensaciones y las emociones. Seguidamente tenemos el psicoanálisis. El psicoanálisis pues, se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender comportamientos, sentimientos y formas de pensar. Eh, Además, pues bueno, con anterioridad el psicoanálisis usa una terapia o un tratamiento para poder ayudar a las personas a poder explorar eso que ellos constantemente tienen presente, que son los comportamientos. También estudia lo que podemos cómo lo vamos a expresar, cómo pues vamos a recordar y cómo vamos a tener esa participación con el inconsciente para nosotros poder llevarlo a la vida real. Tres elementos fundamentales que usa el psicoanálisis, que es el método para explorar los procesos mentales inconscientes de la persona, usa una técnica para tratar enfermedades mentales y las teorías que se derivan de la aplicación de los dos puntos anteriores. El psicoanálisis parte de la base de que nuestros comportamientos nacen en el inconsciente y es una de las premisas que, bueno, se maneja más que todo en el área de la psicología. A nivel educativo, pues sí hemos podido constatar de que, a ver, algunos comportamientos que presentan los niños vienen dados a través de las conductas aprendidas que, pues, los mismos
padres o las mismas personas significativas reflejan en los niños, ¿ok? Para aplicar el psicoanálisis se analizan elementos no conscientes de la persona, como los sueños, los deseos, los miedos, las pasiones, las voluntades, los recuerdos y los traumas. Entonces, cuando vemos un niño que es muy nervioso, ¿sí? Es que hay algo en el inconsciente que lo ha llevado a presentar esos miedos tan recurrentes. Entonces, en este caso, si nosotros logramos identificar de que hay un miedo y debemos descubrir cuál es ese miedo, pues bueno, buscamos la ayuda de los especialistas, en este caso el psicólogo, que es el encargado de poder estudiar estas conductas y poderlas saber cómo canalizar. Ahora vamos con las características del psicoanálisis. El psicoanálisis pues maneja lo que es el inconsciente. Representa la mayor parte de nuestra vida psíquica y es donde residen nuestros deseos más primarios. ¿Qué es lo que pues le estaba comunicando? Eh, relacionados con lo que tiene que ver con el, el yo, ¿ok? De cómo yo estuve con anterioridad en mis pasados, recordando, por ejemplo, si tuve una conducta, como lo dije anteriormente, de miedo, ¿qué fue lo que me llevó a presentar esos miedos? El ello, el yo y el super yo, que son tres dimensiones de la personalidad que estudia el inconsciente para poder nosotros saber cuál fue o qué fue lo que sucedió en ese pasado que nos lleva a presentar conductas en el presente. Desarrollo psicosexual. Existe una serie de fases en el desarrollo de las personas. Está la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital, que se van dando a medida que se va dando ese desarrollo evolutivo y que son importantes conocerlas e identificarlas para saber en qué proceso se encuentra el niño y por qué muchas veces manifiesta situaciones donde nosotros pues vemos que pueden ser irregulares, pero son totalmente necesarias y normales en esa etapa. El complejo de Edipo, que anteriormente se llamaba en las hembras complejo de Electra, actualmente se llama complejo de Edipo para los dos géneros y tiene que ver con el deseo del niño o la niña de enamorarse, en este caso el niño hacia la madre y ver con rivalidad a su padre, o en el caso de la niña enamorarse de su padre y ver con rivalidad a su madre. Los mecanismos de defensa que son fundamentales, que nosotros los utilizamos siempre, siempre los tenemos presentes y no sabemos muchas veces qué mecanismos de defensa utilizamos, pero sí los realizamos. Por ejemplo, la proyección, la sublimación, la negación, el desplazamiento, la represión, formación reactiva, aislamiento, condensación, regresión y racionalización. ¿Sí? Por ejemplo, en un proceso de duelo, un mecanismo de defensa que utilizamos inmediato es la negación. ¿Ok? Los métodos para conseguir el cambio psicológico son la asociación libre, los análisis de los sueños, análisis de la transferencia y contratransferencia y el trabajo con la resistencia. Como les dije, pues bueno, estos son temas que maneja más el área de psicología y que son importantes, pues, bueno, que sean ellos quienes puedan, pues, ayudarnos en esta área. ¿Okay? Viene ahora el conductismo. El conductismo sí es bastante utilizado dentro del área educativa. El conductismo, según Watson, es una rama de la psicología que se enfoca en analizar el comportamiento observable de los seres humanos y animales mediante métodos objetivos y experimentales. Esencialmente, el conductismo es una corriente teórica y el conductismo se centra en el estudio observable y medible de la conducta. Recuerda que a través del conductismo tenemos dos muy importantes, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que se dan a través del conductismo, ¿ok? Que nosotros muchas veces los utilizamos para tener respuestas inmediatas ante cualquier situación y intentamos nosotros manejar esas conductas de los muchachos a través de esos mecanismos para poder tener una alineación o un cumplimiento normativo ante la sociedad. Características del conductismo. Se enfocan en el comportamiento observable, ¿sí? Siempre pues estamos o tenemos presentes que el conductismo nos lleva a nosotros a lo que tiene que ver cómo se comporta la persona. Énfasis en el aprendizaje por condicionamiento. Siempre pues tenemos presentes de que el aprendizaje es importante para nosotros poder saber cómo se va llevando ese condicionamiento.
Importancia del refuerzo y el castigo, como lo dije anteriormente. Aquí pues la persona busca cómo condicionar esa conducta para poder tener una respuesta inmediata ante ciertas situaciones. Muchas veces utilizar el castigo como herramienta para poder controlar, pero sabiendo de que este castigo o esta consecuencia negativa hay que saberla manejar para que no genere algún estrés, alguna ansiedad o algunos miedos que desarrollan los niños durante su proceso de crecimiento. Está la creencia de la plasticidad del comportamiento, que es aquella conducta que nosotros vamos moldeando a medida que los niños pues, van observando, a medida que los niños pues, van viendo cómo cada ser humano que lo rodea o que lo acompaña en su proceso se comporta para él también poder adquirir tomar esa conducta para él y utilizar método científico, porque pues ha sido comprobado a través de experimentos de que la conducta puede ser manejada o puede tener un control ya que es adquirida. Tenemos el cognitivismo. El cognitivismo también es una de las enfoques que se utilizan a nivel educativo. Es una corriente psicológica que estudia la cognición, estudia todo lo que tenga que ver con aquellos aprendizajes adquiridos. El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, es decir, los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Es decir, cómo yo puedo entrelazar todo aquello que yo ya sé con aquello que estoy recién aprendiendo. El cognitivismo busca conocer cómo la persona entiende la realidad en la que vive a partir de la transformación de la información. Algunas características del cognitivismo, pues tenemos que analizar los procesos mentales internos, es decir, analizo todo lo que yo ya sé para relacionarlo con aquello que lo estoy aprendiendo actualmente. Conocer cómo las personas entienden la realidad, ¿sí? Ya que utiliza lo que es la memoria para poder identificar cómo esa persona puede entender lo que está sucediendo. Comprender cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y recuperan la información. Como les dije anteriormente, está relacionado mucho con la parte de la memoria, los pensamientos. Desarrolla estrategias para mejorar el aprendizaje. Permite que la persona sea más integrativa en cuanto a lo que es la construcción de estos mismos aprendizajes. Ayuda a los estudiantes a entender y controlar sus emociones. Si nosotros conocemos e identificamos lo que nos sucede, podemos tener un aprendizaje inmediato que es el conocernos a nosotros y poder identificar qué es lo que nos sucede para llevar el control de estas emociones. Ayudar a los estudiantes a comprender a las demás personas. ¿Sí? Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos entender a los demás. Ayudar a los estudiantes a adquirir valores, es decir, entender que el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la empatía son importantes para el desarrollo de la sociedad. Ayudar a los estudiantes a mejorar sus relaciones interpersonales, por supuesto, porque permite que la persona se conozca a sí misma y pueda entender lo que le sucede a los demás. La Gestalt. La Gestalt es una corriente psicológica que es importante entender que también es utilizada por los psicólogos. ¿Okay? Estudia pues cómo la mente percibe la información a nivel visual y organiza los patrones que le dan sentido. Esto tiene que ver mucho con la parte más de relajación, más de tranquilidad, más de que sea más pasivo, ¿sí? El momento de poder trabajar. Las características principales pues están que sus principales antecedentes son filosóficos, ¿sí? Trata a las personas en su totalidad, es decir, no excluye absolutamente nada de lo que es el ser de la persona. Son activos a la hora de comprender la realidad, si es más humana, esta gestal. Su principal área de estudio es la percepción, es decir, cómo yo todo lo recibo, yo como todo lo estoy internalizando a través de las sensaciones, a través de los sentidos para poder procesar esa información. Sus aportes a la educación son el proceso de crecimiento, fortalecimiento de la autoestima, pensamiento productivo, interpretación y comprensión de una problemática. ¿Sí? Aquí pues está relacionado mucho con las emociones, cómo la persona las expresa para poder llevarlas a cabo. El constructivismo, que también es uno de los enfoques que están presentes a nivel educativo. A nivel educativo encontramos el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, que son fundamentales. Aquí pues se encarga de que la persona construya sus propios conocimientos. ¿Sí? Aquí es muy participativa y es una de las que más se utiliza a nivel educativo. Yo creo que es la principal.
El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea. Este enfoque es importante saberlo utilizar porque le podríamos sacar bastante provecho para los estudiantes, ¿ok? Donde ellos sean más participativos, donde ellos sean los que puedan ellos mismos investigar para poder narrar, poder construir sus mismos aprendizajes, para poder ellos construir sus mismos conceptos ante situaciones o ante temas interesantes. Algunas características del constructivismo tenemos que se trata de una concepción de la educación y del aprendizaje que hace foco en el individuo y no en el sistema educativo. Sí, o sea, se enfoca más en lo personal, en que pueda esa persona construir su propio aprendizaje. Plantea que para que el aprendizaje se produzca en óptimas condiciones, el entorno del alumno debe ser propicio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo, tanto biológico y mental, pero además debe ser a fin de sus intereses. Sus principales beneficios pues tienen que ver, según sus seguidores, apuntan a la construcción de individuos autónomos, creativos y dispuestos al aprendizaje. Entiende el rol del docente como el de un facilitador y un acompañante, más no aquel que va a instruir todo y que es la persona que va a construir el aprendizaje y no permite que sea involucrado el alumno en este caso. O sea, aquí el docente simplemente se encarga de poder dar algunas ideas y los mismos estudiantes encargar de formar una idea principal o formar o construir el contenido en base a aquellas ideas que le puede orientar al profesor. El humanismo. El humanismo también es una corriente utilizada en el área de psicología para poder trabajar aquellos procesos cognitivos conductuales que desarrolla el ser humano. El humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en la Europa en los siglos XIV y XV y que se basó en la integración de ciertos valores y prácticas recuperadas de la antigüedad clásica. Los ideales humanistas se destacaron por centrarse en el valor propio de los asuntos y las virtudes humanas. Como la misma palabra lo dice, se encarga más de velar por la naturaleza de esa persona, por cómo es, de poderle orientar y ayudar sin involucrar ningún tipo de sentimientos, sin ningún tipo de emociones, entender a ese ser humano tal cual y como es. Algunas características de este enfoque es que están relacionados con el paso de teocentrismo al antropocentrismo. Hay valoración de los estudios clásicos, hay fe en la capacidad de decisión humana, hay racionalismo que busca comprender el mundo natural y hay simetría en el arte. Este humanismo se utiliza más que todo para hacer relajación, para lo que tiene que ver con la intervención a nivel de arte, o sea, arte terapia en este caso, de que sea más participativo, de que se vayan dando las cosas de una forma pausada a través de la integración de la persona, ¿ok? Y es importante, pues, que ustedes entiendan de que estas corrientes o estos enfoques psicológicos son importantes conocerlo para que ustedes entiendan el desarrollo o de repente los diversos trabajos de diversas maneras que se puede desarrollar el ser humano, ¿sí? Que es importante entender que hay tres corrientes muy destacadas en estos enfoques que son los principales utilizados en educación. La actividad que ustedes van a desarrollar para este tema es un cuadro comparativo de cada una de estas corrientes, donde ustedes van a conocer los precursores de cada una de estas corrientes, algunas características principales, de cómo influyen estas corrientes a nivel educativo, para que ustedes tengan esto en cuenta y sepan de qué manera pueden manejar estas corrientes en el momento que ustedes vayan a desarrollarse en el aula de clase. Bueno, muchas gracias por su atención y su participación. Espero verlos en el siguiente encuentro. Recuerden que estoy atenta para aclarar dudas o atender a sus sugerencias en base a lo que es el contenido de la materia. Recuerden que lo pueden hacer vía WhatsApp o vía mensajería del aula virtual, entonces yo estaré atenta ante estas informaciones. Y les recuerdo visitar o ingresar a la página para verificar y realizar sus actividades para participar ante estas y poder tener sus calificaciones.
Sin más a que hacer referencia, me despido de ustedes, deseándoles una bonita tarde.